cobertura en vivo y en directo del gran evento Machu Picchu, historia y homenaje a una maravilla del mundo. Una transmisión sin precedentes y que por primera vez será proyectada al mundo por la señal HD de TV Perú. Además, durante todo el día ofreceremos programas especiales de reportaje al Perú. Hiram Bingham llegó a este mismo lugar hace 100 años. Costumbres. Desde el santuario de Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad. Sucedió en el Perú. Un ejemplo perfecto de lo que es armonía entre arquitectura y naturaleza. Y también mesas de diálogo con expertos que nos darán a conocer detalles desconocidos de nuestro monumento arqueológico más importante. Todos alguna vez, peruanos, extranjeros, incluso la gente que trabaja acá mismo, se queda maravillada con esta obra espectacular que es Machu Picchu. Un verdadero ejemplo de lo que puede ser arquitectura, armonía entre arquitectura y la naturaleza. Bueno, Machu Picchu no fue descubierta hace 100 años, sino que se dio a conocer al mundo hace 100 años. Y en este programa de Sucedió en el Perú vamos a conocer toda esa historia. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. ¿Qué fue exactamente Machu Picchu? ¿Quién o quiénes lo construyeron? ¿Caído el Tahuantinsuyo, fue acaso desconocido hasta la llegada de Bingham? ¿Quién fue Hiram Bingham y cómo debemos verlo? ¿Cuál es el futuro de Machu Picchu? Empecemos desde aquí arriba, desde la cima del Huayna Picchu o montaña joven, que es el guardián de esta ciudad, el Apu tutelar, que parece resguardar y ser testigo del paso del tiempo. En tiempos antiguos, en la época de oro del Perú, viendo a los arquitectos incas diseñando a base de blanco granito esta maravilla, maravilla universal que hoy es visitada por más de 2.500 turistas de todo el mundo diariamente. Hasta hace 100 años, solo era conocida por nosotros, los peruanos, y algunos viajeros, pero había permanecido oculta para el resto del mundo. Hoy esta ahora extraña ciudad que parece nunca acabarse es por excelencia el símbolo del Perú. Machu Picchu fue una ciudad real, todo indica propiedad del Inca Pachacútec y de su familia ampliada. Los incas eran particularmente afectos a construir ciudades reales, propiedad del soberano y reservada para los suyos. Eran ciudades de gran belleza y autonomía económica gracias a andenes y depósitos. No era una ciudad abierta, era una propiedad privada de un soberano. Y luego era una hacienda en el sentido de que era un conjunto de tierras que pertenecían a la familia del soberano, en este caso los incas. Sus familias eran denominadas panacas. Machu Picchu no es una ciudad, tampoco es una ciudadela, que es el término que emplea Bingham, y que evoca lo militar, ¿no? Es un palacio imperial. Los incas fueron unos maestros en lograr una arquitectura paisajística. Ubicaban sus canchas o recintos y sus palacios en lugares donde armonizaban con el medio ambiente y sus estructuras se identificaban plenamente con el entorno. A
aprovecharon de la naturaleza para sus fines estéticos y el mejor ejemplo es el éxito arquitectónico de esta maravilla que es Machu Picchu. Para el mundo entero, Machu Picchu es el Perú, es una especie de marca. El sitio realmente supera las expectativas. Por su ubicación en el cañón, y por otro lado la construcción pues es A1, ¿no? Es una construcción en granito, prácticamente el cerro ha sido tallado en granito. Entonces encuentras una construcción magnífica en un lugar único, te evoca algo espiritual, inmediatamente te sientes transportado. Hiram Bingham pensaba que era una ciudadela militar. Eso ahora ha quedado totalmente descartado, aunque se le sigue llamando con el nombre de ciudadela. Otros pensaban que era la casa de campo del Inca, y eso es totalmente falso. Otros pensaban que era un lugar de refugio para los incas rebeldes. Otros decían que era un mausoleo, específicamente de Pachacútec, y que aquí se había encontrado su momia. Bueno, sea lo que haya sido, en todo caso, era un lugar real de muchísima importancia. Para mí, creo que es un centro de administración política y religioso. No es un lugar al que puede entrar cualquiera, no es un lugar libre donde vive la gente simplemente, ¿no? Es como llegar a un santuario, a una catedral, a un lugar privilegiado, ¿no? En las ciudades reales de los incas no estaba autorizada la libre circulación ni el acceso del común, a menos que estuviera al servicio de la ciudad. Los campesinos indígenas no circulaban por estas ciudades que eran reservadas, siguiendo el principio de exclusividad de todas las aristocracias, incluida la andina. Si bien hay discrepancias en qué fue exactamente Machu Picchu o para qué funcionaba, en lo que sí la mayoría concuerda es que fue construido o empezado a construir en tiempos del Inca Pachacútec, quien fue el verdadero responsable de la expansión imperial inca. Bueno, y si Pachacútec construyó todo esto, este definitivamente era el lugar del monarca. Esto que está ahí detrás de mí es el Torreón del Rey, como lo denominó Hiram Bingham, de acuerdo a su particular visión de Machu Picchu como una ciudadela militar. Ahora lo conocemos como el Templo del Sol. Tiene una sola entrada y su trabajo en piedra se compara con el mejor trabajo en piedra de la costa, el Portal de la Quiahuasi, en Pachacamac. Ubicado sobre una afloración natural de la montaña, el Templo del Sol, también conocido como el Torreón, es la única construcción circular de la ciudadela, cuyos muros de fino acabado parecen recordar a los de Coricancha, el lugar más sagrado del Cusco incaico. El Coricancha se situaba en el Urin Cusco, lo que es hoy la iglesia de Santo Domingo. Se distinguía por tener muros que hasta cierta altura eran de piedras finamente labradas y luego continuaban con adobe. Se dice que en el interior había un aposento donde dormía el sol y delante de esto había un pequeño huerto donde a su tiempo sembraban maíz para el astro rey. Según los cronistas, fue el Inca Pachacútec quien reconstruyó el templo del Coricancha y además lo dotó de adornos y objetos de oro y de plata. Esto dio origen a su cambio de nombre. Antes se le conocía como el templo del Inti Cancha, es decir, recinto del sol. Y luego se le conoció como el templo del Coricancha, o sea, recinto del oro. Luego de su refacción puso en él nuevos ídolos, es decir, hizo una reforma religiosa. Cuando cayó el Tahuantinsuyo, Machu Picchu fue abandonado, quizás en forma ordenada o quizás después de un saqueo por los españoles. Hoy en día se sabe que Machu Picchu fue conocido durante toda la época de los españoles y que a lo sumo se habría perdido la noción de su antigua importancia ceremonial.
Hiram Bingham nació en Hawái, era hijo de misioneros protestantes, recibió una esmerada educación, ganó muchas becas y fue nombrado profesor de historia de la Universidad de Yale. Se casó con una señora de gran fortuna, hija de los dueños de la joyería Tiffany's en Nueva York. Un convenido. Él provenía de una familia de misioneros metodistas en Hawái. Era hijo único de padres muy mayores que le habían ofrecido la mejor de todas las educaciones. Y se fijó en una señora de grandes recursos económicos. Hizo que su suegro lo nombrara administrador de los bienes de su señora, y cuando se divorció de ella, luego de tener 7 hijos, le dejó los bienes de la familia de su esposa, los bienes de la familia Mitchell, a su segunda señora. Desheredó a sus 7 hijos. Bingham se sintió atraído con la idea de Sudamérica por 2 razones. El inherente romanticismo que tenía este lugar y porque en términos de investigación era territorio virgen. Bingham se había creado un puesto como director de la biblioteca de Harvard y logró hacer una enorme colección referida a Sudamérica. Pero cuando llegaron a sus manos los archivos de Simón Bolívar, su primera idea fue escribir una biografía del Libertador y su lucha por la independencia. Después decidió viajar al lugar de los hechos y seguir la ruta de los libertadores. En 1906 realizó su primer viaje a Sudamérica. Tenía solo 31 años y fue con el objetivo de seguir la ruta de los libertadores, en este caso de Bolívar, por tierras de Venezuela y Colombia. Él era historiador, y el siglo XIX era su tema, ¿no? Y entonces él estaba investigando eso para cubrir un poco el espacio de conocimiento. Evidentemente tenía una vocación arqueológica. Al regresar a los Estados Unidos, se convirtió en catedrático de Historia Sudamericana en su alma mater, la Universidad de Yale. Este era un puesto creado especialmente para él y el primero en su género que se dictó en una universidad norteamericana. Hay que reconocer que Bingham presionó para que se le prestara más atención a este tema, como queda prueba en varios artículos que escribió acerca de las posibilidades de la historia sudamericana como campo de investigación. Es un personaje que definitivamente ha puesto a Machu Picchu en la imaginación internacional. Eso sin lugar a dudas. Y el Perú le debe ese reconocimiento. Pero Hiram Bingham es ese hombre que tiene la capacidad de traer la noción de exploración al siglo XX en Machu Picchu. Para lograrlo, no vaciló en mentir, en robar, en manipular. Como podemos ver, en Bingham convivían por un lado un genuino interés en investigar y conocer ese exótico mundo sudamericano que empezaba a descubrir, y por otro, la ambición por obtener sus objetivos valiéndose de todos los medios. Retomando nuestra historia, en 1908 viaja nuevamente a Sudamérica, esta vez para conocer la ruta de San Martín, de Buenos Aires hasta Lima. Con el oportunismo típico de él, Bingham logró ser asignado como delegado americano de un congreso científico en Chile, y esto lo utilizó como trampolín para el viaje. De sus primeros intereses en temas políticos aparecerá el libro Across Sudamérica, a lo largo de Sudamérica, que trata de las grandes oportunidades de negocio que tiene Estados Unidos en este continente. Fue durante este viaje que puso su atención en un tema nuevo, los incas. Sus estudios anteriores se habían limitado a la colonia y a las guerras de independencia. La arqueología estaba fuera de su campo y sabía muy poco de los incas, excepto el famoso libro de Prescott, La conquista del Perú. En ese tiempo no había arqueología, ni siquiera en los Estados Unidos, no existía. La arqueología era una cosa muy novedosa, de gente rica que se dedicaba a buscar muertos. No había aquí en el Perú, desde luego no había arqueólogos. Acompañado de un amigo, como él mismo dice, se propuso cruzar la tierra incaica a lomo de mula.
Había llegado el mes de febrero. No sabía que era la peor época de lluvias. Los caminos montañosos estaban en las peores condiciones. El prefecto de Apurímac lo fue a buscar al Cusco y lo persuadió para unirse a una expedición en búsqueda de un tesoro. Le informaron de la existencia de una ciudad perdida en el bosque. El destino propuesto era Choquequirao, lugar ya conocido pero poco visitado por su difícil ubicación. El otro personaje clave para la visita de Choquequirao es el que en ese momento era prefecto del Cusco, Juan José Núñez. Juan José Núñez recibe la orden de Leguía que le proporcione la máxima ayuda y apoyo logístico que necesite. Le da un pelotón, 50 soldados, todos quechohablantes. Acompañan a Bingham siempre y conminan a la población local para que le den información. A pesar de lo difícil del viaje por las feroces lluvias, lograron llegar a su destino. Encontraron el sitio de Choquequirao sepultado por la vegetación. Era su primera hazaña como explorador, pero no se quedó convencido de que ese pequeño conjunto fuera la ciudad perdida, porque las descripciones que él tenía no coincidían con lo que él pudo ver. Algo más grande lo esperaba. No se sabe exactamente qué pudo haber llevado, que estuvo ahí, eso es cierto, que realizó excavaciones también y que compró también mucho material, porque en esa época no había demanda por material arqueológico, así que podía comprar libremente. Lo que sí no podía era sacar del país. Entonces, ¿cómo hizo? Así que allá hay una posición no muy clara. Bingham se está llevando cosas de Choquequirao desde que llega la primera vez. En 1910 publica unos cráneos y publica unas bolas de piedra, ¿ya?, que hay unas similares en el Museo de Machu Picchu. De regreso a su país, intentó juntar dinero para varias expediciones. Se dirigió hacia sus compañeros de la Universidad de Yale. Su familia y algunos de sus amigos más adinerados lo ayudaron a financiar el proyecto. Otros se adhirieron al grupo. Bingham tejió la idea de ir en búsqueda de Vilcabamba, el último lugar de refugio de los incas rebeldes. Salió en búsqueda de algo y encontró otra cosa que era mucho más importante que lo que originalmente estaba buscando. Él andaba detrás de Vilcabamba la Vieja. Vilcabamba la Vieja, a su vez, es la última capital que tuvo Manco Inca. De ahí fueron los incas de Vilcabamba. De modo que lo de Bingham fue una búsqueda casi de aventura. El equipo que llevó al Perú en 1911 era una alianza de amigos universitarios, a quienes, al igual que Bingham, les encantaba la aventura. Para este entonces ya se habrían realizado avances recientes en investigación. Sir Clements Markham acababa de publicar en 1910 Los Incas del Perú. Y después volvió a Estados Unidos y se le metió la idea de los incas y buscar la última capital de los incas, Vilcabamba. Alistó su expedición con la Universidad de Yale, comprometió la Universidad de Yale, comprometió la plata de su mujer, porque su mujer era una mujer que tenía plata. Empleó casi 2 años para conseguir apoyo a una proyectada expedición científica integrada por especialistas en distintas materias. Logró su propósito gracias a su propia universidad, la de Yale, y a la Sociedad Geográfica de Washington. Acude a los exalumnos de Yale, entre ellos el propio presidente de los Estados Unidos, William Taft, y le presenta un proyecto, lo avala, hace que el ministro plenipotenciario, no había, en esa época no se llamaban embajadores, norteamericanos en el Perú, lo presente a Leguía ya de manera formal, ya no solo entrando como amigo de Albert Giesecke, ¿no? Bingham sabe hacer un magnífico trabajo de redes sociales, tanto en Estados Unidos como en el Perú. Ahora veamos cómo era más o menos el Cusco con el que se encontró el norteamericano. Según el censo del Cusco de 1912, esta ciudad tenía 19.825 habitantes, de los cuales más de 10.000 hablaban quechua. Era una ciudad sin servicios públicos, no había agua, desagüe ni luz eléctrica. Las
estrechas calles, así como esta, eran compartidas tanto por carruajes y por jinetes como por peatones y recuas de mula. Normalmente eran muy poco transitadas y eso le daba un aire de letargo y de tranquilidad a la ciudad. El alumbrado público en aquellos años en el Cusco era a base de querosene con unos faroles de fierro muy grandes. Se necesitaban varias personas para prender y apagar estos faroles. Solamente se iluminaba el centro de la ciudad, unas 5 o 6 cuadras. Del centro para afuera quedaba totalmente a oscuras. Eran casas muy pobres y quedaban totalmente en penumbras. Entre 9 y 10 de la noche se apagaban las luces del centro y ahí sí toda la ciudad quedaba sumergida en una gran oscuridad. Bueno, han pasado muchos años desde ese entonces y ahora el Cusco es una ciudad bien iluminada, moderna y la ciudad más cosmopolita del Perú, que es visitada y va a seguir siendo visitada por muchos turistas gracias a su principal atractivo, Machu Picchu. Hiram Bingham llegó por primera vez al Cusco en tren. Esta es la estación de ferrocarril San Pedro, donde ahora se compran los boletos para ir de Ollantaytambo a Machu Picchu. Antes aquí se tomaba el tren para ir directamente a Machu Picchu. Bueno, hace 100 años, en la época en que Hiram Bingham llegó al Cusco, esto era un hotel. Y fue en este hotel donde él se quedó cuando recién llegó, según nos ha contado el sabio cusqueño Jorge Flores Ochoa. Por lo menos cuando llegó, se sabe que se alojó en ese hotel. Y eso también lo sé por el doctor Jan Rowe, que era un arqueólogo muy famoso de Estados Unidos, que él me dijo una vez, yo me he alojado en el hotel donde sé que estuvo Bingham, por eso me alojé ahí, porque una cosa un poco sentimental. No sé si se guarden los registros, los libros del hotel, porque nadie ha investigado esas cosas. Nadie ha seguido el camino de Bingham por el Cusco. Aspectos generales hay, pero un seguimiento de ese tipo nadie lo ha hecho. Al llegar al Perú, Bingham consultó al profesor Carlos Romero, quien le proporcionó abundante información sobre crónicas y documentos recién encontrados. Como director de las colecciones de Harvard y Yale, ya había rastreado relatos de viajeros franceses, a lo que sumó la información dada por Romero. Bingham no podía llegar directamente a Romero, pero Romero recibe una orden presidencial. Romero era un empleado de la Biblioteca Nacional, era bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Entonces, hay que entender este periodo en que Bingham sabe qué puertas tocar, y la primera que sabe que tocar es la del presidente de la República. De eso se aprovecha con mucha claridad Hiram Bingham para avanzar en sus propósitos. Esta es la historia de 3 desafíos. Un desafío hecho a las alturas, cuando los incas decidieron construir en las faldas de una vieja montaña a 2.400 metros de altura. Un desafío lanzado contra el tiempo, cuando la magnífica estructura tuvo que enfrentar ella sola las inclemencias del clima y de los más violentos movimientos sísmicos. Un desafío hecho a nosotros, habitantes del siglo XXI, cuando una suma de misterios por esclarecer nos empuja a viajar 600 años en el pasado,
para ver con nuestros propios ojos el origen de una ciudad legendaria que hoy conocemos como Machu Picchu. Asumamos el desafío al lado de Krzysztof Makowski, arqueólogo polaco de la Universidad de Varsovia, especializado en temas precolombinos. Bueno, Machu Picchu se construye por 1450, menos de un siglo antes del inicio de la conquista. José Canciani, uno de los más importantes investigadores de la historia del urbanismo y la arquitectura prehispánica. Podemos reconocer que en esas obras hay arquitectos, hay especialistas en diseñar edificios con características formales interesantes, con un ordenamiento del espacio. Fernando Astete, arqueólogo que ha dedicado su vida a entender y proteger la ciudad de piedra más extraordinaria del mundo. Estas personas hacían... Es algo especial, ¿no? Hay que... Bueno, seguramente yo como andino lo siento más, ¿no? Pero es un espectáculo, es algo extraordinario, ¿no? Sentir ese día estar acá arriba, ¿no? Viajemos con ellos al pasado en un intento por descifrar científicamente cómo se construyó una ciudad eterna en un lugar imposible, en una de las zonas más lluviosas del continente americano. ¿Cómo es posible crear una de las mayores obras arquitectónicas del mundo sin conocer la rueda? Sin tener herramientas de hierro. Sin haber desarrollado la escritura. Para responder a esas preguntas, tenemos que remontarnos unos 1000 años al cataclismo climático que desencadenó el fin de la cultura wari. Cuando queremos entender la formación del imperio de Tahuantinsuyo, el imperio inca, solemos retroceder el tiempo, con mucha razón, a una época que es aún bastante oscura. Se ubicaría entre 900 y 1100 después de nuestra era. Y es la época en que hay grandes cambios en todos los Andes centrales y Andes del sur. Es la época del ocaso de importantes organismos políticos como el Imperio Wari y muy correlacionado con el Imperio Wari, el reino de Tiwanaku. Piquillacta fue el escenario de la cumbre y el ocaso de los waris, antecesores directos de los incas. ¿Fue este lugar una de las fuentes de inspiración para la construcción de Machu Picchu? Sí, podríamos decir que los incas tienen un antecedente importante en la presencia wari en su propia región, ¿no? Tenemos una ciudad muy importante como es Piquillacta, una ciudad planificada. Los waris se enfrentan a un territorio que tienen que conquistar, donde no hay antecedentes urbanos y tienen que inventarse un modelo de ciudad. Y dentro de la organización del espacio y sus sectores, la ciudad se genera
una trama de canchas, ¿no? Y creo que la presencia de Piquillacta es el caso más relevante de este urbanismo huari, que los incas tuvieron allí adelante como un antecedente, ¿no? Hoy día, con los hallazgos últimos, se sabe que Huari estuvo enraizado en la región mucho más allá de lo que se pensaba. Entonces creo que los incas usan mucho del urbanismo de Huari, pero también otros elementos que hoy día sabemos que están atrás, ¿no? El manejo de redes de caminos que articulan las ciudades en el territorio. Y por último, hay hallazgos interesantes como el saber que los Huari usaban quipus, ¿no? Elementos de registro contable o memorístico que los incas también van a reproducir. La decadencia huari abrió un espacio para la gestación de una nueva cultura, un pueblo que se describía a sí mismo como descendientes directos del sol, los incas. En pocas generaciones, gracias a su audaz estrategia de conquista, esta nueva cultura comenzó a prosperar y crecer de una forma nunca vista en América, amalgamando como una gran obra arquitectónica diversas poblaciones independientes en un solo gran imperio, el imperio de los hijos del sol. El noveno emperador inca, Pachacútec, fue el más grande de todos. Bajo su mando se creó el Tahuantinsuyo, consolidando su poder en todo el continente sudamericano. ¿Por qué los incas tuvieron éxito donde los huaris fracasaron? ¿Cuál fue el secreto del éxito de los incas? Primero, esta explosión de técnicas, de capacidad de organizar cientos de personas para construir palacios, haciendas, templos, caminos, recintos fortificados en las fronteras. Todo ello se explica por una nueva calidad que aparece y una nueva potencialidad que aparece cuando un estado local, un señorío local, se transforma en un imperio. La diferencia es que un solo sistema político, un solo mando, se extiende sobre gente de muy diversos orígenes, de muy diversas tradiciones tecnológicas, de muy diversos saberes. Por ejemplo, estos talladores del altiplano, que antes no estaban en Cusco, por lo menos no después de los Huari. Entonces, la conjunción de estos saberes, la posibilidad de manejar grandes cantidades de mano de obra, ofrece estas nuevas posibilidades. Podría pensarse a partir de esto que los incas fueron meros administradores de los conocimientos de las culturas que los precedieron. Las hornacinas en la arquitectura son un elemento que aparece desde muy temprano, desde el precerámico. Es decir, no hacíamos cerámica, pero sí hacíamos arquitectura, y hacíamos arquitectura de manera especializada, con un diseño de alto nivel, digamos así, ¿no? Y en ese sentido, las hornacinas cumplen, por un lado, un rol funcional, es decir, un elemento que sirve para alojar íconos, ídolos o algún otro elemento que se relaciona con la actividad de ese espacio, de ese recinto. Las hornacinas establecen jerarquías, establecen ejes de simetría, y muchas culturas en su arquitectura utilizan este rasgo, ¿no? Los moche, los huari y finalmente los incas, ¿no? Si bien hay evidencias de que los incas heredaron técnicas y formas arquitectónicas anteriores a ellos, también las hay de que fueron grandes innovadores.
Entonces, de algún modo, pensamos que hay una inspiración wari a través de los siglos, quizás intencional. Y por otro lado, se hace uso de las técnicas de otras partes, ¿no? Creando una cosa nueva, porque la talla inca, como lo demostró muy bien Potzen, no tiene nada que ver directamente con el sistema tiahuanaco. Sin embargo, en cuanto a la capacidad de la talla misma, de pulido, bueno, en algunos aspectos lo supera. Pachacútec ordenaba levantar construcciones como muestra de su poder y como recordatorio de sus grandes victorias militares. Así, en las afueras del Cusco, ordenó la más importante obra lítica del imperio, Sacsayhuaman, fortaleza y templo con forma de cabeza de puma, cuyo cuerpo sería la ciudad del Cusco. Pachacútec mandó que viniesen de las provincias 20.000 hombres y que los pueblos les enviasen bastimento necesario y si alguno adoleciese, entrase en su lugar otro pueblo. 4.000 de estos quebraban las piedras y las movían. Otros 6.000 las andaban trayendo con grandes sogas de cuero y de vegetal. Otros estaban abriendo zanjas y haciendo las bases. Para estar más cómodos, hacían su alojamiento de acuerdo a su origen y acampaban junto a donde se hacía el edificio. Si miramos más de cerca, no hay dos asentamientos que se parecen. Cada uno es completamente diferente, a pesar de que la arquitectura inca es tan modular, ¿no? Entonces de algún modo repetitiva. ¿Por qué es eso? Porque justamente los ejes, las orientaciones apuntan elementos especiales, picos, nevados, fuentes en el horizonte e integran entonces este contorno, esta geografía circundante en la arquitectura, haciendo un todo. La arquitectura está subordinada al paisaje. Sacsayhuaman, Pisac, Ollantaytambo. Al analizarlos y compararlos, se hace evidente que son antecedentes directos de Machu Picchu. Ninguno de ellos, sin embargo, nos da pistas de por qué el más famoso de los establecimientos reales fue construido entre las cimas de grandes montañas. ¿Será el propio Pachacútec quien nos dé la respuesta? Si bien los incas no dejaron testimonio escrito de su historia, los relatos de los primeros cronistas españoles rescatan la figura de Pachacútec como su más grande estratega político y militar, un líder con la visión necesaria para crear un imperio y para ordenar la construcción de una de las maravillas arquitectónicas del mundo, algo que puso a prueba todo lo que los pueblos prehispánicos habían aprendido a lo largo de su historia. En armar cimientos y fuertes edificios, ellos lo hacen muy bien, y así ellos mismos labran sus moradas y asientan las piedras bien grandes y crecidas, una encima de otra, con tanto primor que casi no aparece la juntura. Y lo han hecho y hacen sin tener otras herramientas más que piedras y su gran ingenio. Hacer arquitectura implica tres procesos en secuencia, ¿no? Tener una idea,
un concepto, luego lo trasladamos a un plano, a una representación en escala de lo que queremos hacer y luego pasamos a obra, es decir, el tercer paso. Betanzos dice que Pachacútec, cuando remodela el Cusco, tenía como referente una maqueta en arcilla, ¿no? Y remodela el Cusco usando este referente, este modelo de ciudad que se había diseñado en otra escala. El bosque húmedo elegido por Pachacútec era un terreno difícil y desconocido. Las torrenciales y permanentes lluvias erosionan las montañas provocando constantes derrumbes. ¿Por qué construir tan notable establecimiento real precisamente allí? Los dioses incas habían escrito la respuesta en el paisaje circundante. Y como templo, hacienda y palacio es un punto visual importantísimo, metido en este espacio de donde desde Huayna Picchu se podría visualizar los Apus cubiertos de nieve, ¿no? Donde en el centro se pone una gran plaza de culto solar, de culto del ancestro de los incas, con su torreón para observar el sol cuando sale el solsticio de junio, y con otro conjunto para verlo en solsticio de diciembre. Además de estos condicionantes logísticos, territoriales, climáticos, los incas buscan emplazamientos que tengan una cierta magia, un lugar donde se encuentren normalmente 2 o más ríos, lo que se conoce como un tingui. Hoy día lo decimos tingo, un lugar de encuentro donde 2 ríos afluyen y generan la complementariedad, ¿no? Y esto entra dentro del marco de la cosmovisión andina, del complemento de 2, del contrapunto, de las alianzas entre 2 partes, ¿no? De acuerdo a la cosmovisión inca, el lugar era perfecto. Quedaba por constatar la presencia de 2 elementos sagrados. El primero, las piedras de granito. Estamos en el sector denominado de las canteras. Efectivamente, en este sector se ha encontrado material canteril. Por ejemplo, este ambiente de planta semicircular, en la vez que excavamos, encontramos aquí, por aquí abajo, adelante, 14 percutores de material más resistente que el granito, y en la parte interior una jiwaya. La jiwaya es una hematita, es el hierro natural que servía como percutor o instrumentos para trabajar la piedra, ¿no? Y el segundo, el agua. Elemento divino que en el mundo andino representa lo masculino, el semen que fertiliza la Pachamama y hace posible la vida. Pero tan importante como el agua y el granito, es un tercer elemento capaz de ayudarles a determinar los tiempos de siembra y cosecha, y el trazo mismo de la ciudad. Nosotros lo primero que se construye en Machu Picchu, después lo que es el canal que va a traer el agua para trabajar y supervivir en Machu Picchu, es lo que se conoce ahora como el Intihuatana, que es un centro de observación astronómica. También nos va a permitir la orientación de los recintos en relación al movimiento del Sol. Luego de limpiar la maleza, sentaron las bases de la ciudad construyendo un vasto sistema de terrazas que sirven para filtrar el agua de las lluvias torrenciales que afectan la zona, canalizándola hacia el río, evitando derrumbes y deslizamientos.
La racionalidad andina es totalmente opuesta a la contemporánea. En la época contemporánea, para hacer una edificación, lo primero que hacemos es arrasar, es decir, tener más o menos una superficie homogénea. Se comienza recién la edificación. En la época inca, el razonamiento es totalmente opuesto. Ellos se van a adecuar a la topografía, a su medio ambiente, porque ellos conviven con ese medio ambiente. Entonces ellos van a comenzar a construir de abajo hacia arriba. ¿Por qué decimos esto? Que primero van a hacer una terraza, un muro de sostenimiento, crean una terraza, hacen otro muro, crean otra terraza, otro muro y otra terraza, de abajo hacia arriba, pero el material constructivo viene de arriba hacia abajo, que es un descubrimiento tecnológico para hacer el mínimo esfuerzo, es decir, es más fácil bajar elementos de piedra, líticos, que subirlos. Pero lo más interesante de todo es, en el mundo contemporáneo, o en la racionalidad moderna, vamos a decir, después de haber hecho toda una edificación, nos queda cantidad de material de desecho, ¿no es cierto? Ese material, que se hace ahora, se agarra un volquete si uno puede y se lo tira a los alveolos de un río. En lo andino es totalmente diferente. Todo el material de desecho va ingresando al interior de las terrazas. Para construir una terraza va entrando todo ese material ahí adentro. Es decir, que en Machu Picchu no vamos a encontrar basurales o zonas de desmonte, como le llamaríamos contemporáneamente. Estas terrazas, que constituyen más del 60% de las construcciones de la ciudad, permiten darle a esta zona, afectada por lluvias torrenciales y eventuales terremotos, una fortaleza que ha probado su solidez a lo largo de casi 600 años. Sobre ellas, un conjunto de 172 edificios que cubren un área de más de 100.000 metros cuadrados. La orientación es determinante para la ubicación de la ciudad. Tenemos la orientación de este a oeste, el movimiento del sol, cómo sale y cómo se pone. Entonces, pero otra cosa importante es dónde sale el sol en junio, en el solsticio de invierno, y dónde sale el sol en el solsticio de verano. Entonces tiene que tener esta orientación para recibir de mejor manera la energía solar, tanto en la zona de viviendas como en la zona agrícola. Ahora, parte de lo que es la tecnología constructiva en la arquitectura es la orientación para que las viviendas reciban de mejor manera el sol. En esa época los incas ya aplicaron estos principios. Los andenes o terrazas fueron diseñados tanto con un criterio de belleza paisajista como de funcionalidad. Proveían de más de 4 hectáreas de terrenos cultivables. Muchas veces se supone que los andenes que están asociados a sitios como Machu Picchu sirven para agricultura o han sido creados para la producción agrícola. Creo que eso es disminuir el valor que tienen en lo que nosotros consideramos es parte de la intervención de la arquitectura. Es decir, la arquitectura no se reduce a los edificios, sino que usa los andenes como una forma también de hacer arquitectura del paisaje. Plazas, canchas octogonales, callancas, colcas, templos, caminos y fuentes de agua, tal cual se encontraban en el Cusco, también fueron replicadas aquí. Los incas generan módulos arquitectónicos y urbanísticos que resuelvan la trama de la ciudad, ¿no? Y generan lo que conocemos como canchas, es decir, recintos en los cuales se ordena espacialmente la arquitectura. Y en el caso específico de los incas, también estas canchas tienen un sello, porque las estructuras están en el borde del recinto, de la cancha, dejando un patio central al centro, pero las estructuras no están adosadas entre sí, están separadas. Técnicamente hablando se dicen exentas, ¿no? Están desligadas unas de otras, no tienen interconexión.
Algunas estructuras aprovechan los materiales ya existentes, como el Intihuatana, gran roca que no fue traída aquí, sino que forma parte de la montaña y fue labrada para que cumpla el propósito de observatorio solar Osaigua. Es una Osaigua, ¿no? Es una columna que servía para hacer las observaciones. Todos los cronistas manifiestan que estas personas hacían a través de luz y sombras, a través de columnas, ventanas, pórticos o puertas. Entonces ese era el concepto, las luces y las sombras que se producían en este tipo de observatorios. En el caso de Machu Picchu, este es un observatorio, pero no solo hay que ver la escultura esta pétrea. Es, como dice Gary Urton, que es un especialista en arcoastronomía mesoamericana y sudamericana, él manifiesta que hay que ver el conjunto de la arquitectura, porque todos los elementos arquitectónicos que están aquí cumplen una función. Y efectivamente, eso es lo que sucede aquí también en Machu Picchu. Conocimientos ancestrales, ubicación, mano de obra, elementos sagrados, materias primas. Todo estaba a punto para el inicio de la gran obra, pero dos simples preguntas se resisten a ser respondidas tras los siglos. ¿Qué era y cómo lo construyeron? ¿Qué habían planificado construir los incas en las faldas de la Montaña Vieja o Machu Picchu? ¿Un Aguiahuasi? ¿Una fortaleza? ¿Una residencia para el emperador? ¿Un centro de intercambio comercial? ¿Observatorio astronómico? La respuesta no está libre de misterios. Cuando tratamos de entender el urbanismo y la arquitectura inca, lo hacemos, por supuesto, con los criterios universales y a partir de la experiencia del Estado y ciudades modernas, por ejemplo, el criterio económico, vial o la defensa. Finalmente estos son los criterios que podemos seguir analizando la arquitectura de Colonia o de la República. Pero si hacemos un esfuerzo para entender esta gran civilización que nos precedió, entenderlo dentro de su contexto, de sus criterios, descubrimos algunas falacias de nuestros modelos. Es decir, unas ideas muy difundidas, pero no muy acertadas. Por ejemplo, una de estas ideas que nació de una reflexión sobre el Estado en el siglo XIX, que los estados, como los estados modernos del siglo XIX, son seculares. Es decir, lo que determina una decisión de gobernantes constructores es justamente lo económico o lo militar. Y en el caso de los incas descubrimos que eso no es así. Porque si quisiéramos jerarquizar los criterios, de hecho, en primera instancia sería un criterio religioso. Y en el caso de los incas, toda explicación y toda justificación de relación social, de relación del poder, pasa por la religión. Todo eso nos demuestra y la manera de unir
lugares que proporcionan agua, rocas en los cuales se han convertido los personajes de historias ya contados sobre una nación de mito. Todo eso demuestra que la principal función de arquitectura monumental es ser una especie de gran máquina de memoria. Una máquina de memoria destinada a albergar a los personajes más importantes del imperio. El caso de Machu Picchu es obviamente excepcional, ¿no? Porque están todos estos elementos de arquitectura, de urbanismo y al mismo tiempo de manejo del paisaje. Lo que sí reconocemos es que es un aposento real. Es un lugar que no lleva a ninguna otra parte, ¿no? Es una suerte de promontorio que se asoma sobre los acantilados del río Urubamba, pero al mismo tiempo que se abalcona, que mira hacia la ceja de selva y hacia la propia Amazonía, que tiene su propia magia porque está en un lugar con una tectónica muy impresionante, con un paisaje llevado al extremo de la belleza, ¿no? Lo que hay es arquitectura del paisaje, donde no puedes definir a dónde empieza el paisaje transformado, la arquitectura del paisaje, y a dónde ya estás hablando de lo edificado, ¿no? Es una integración que genera esa magia sustantiva y especial. Cuando hablamos de Machu Picchu, hablamos de ciudadela, el concepto español de ciudadela, que viene finalmente de italiano, de la cittadella, es un recinto fortificado en el centro de una ciudad que sirve de refugio último o permite dominar la población. Y Machu Picchu no tiene nada que ver con ciudadelas. Primero que no está fortificado, en todo caso está fortificado por la naturaleza. Y no es ni una ciudad, ni una ciudadela, sino quisiéramos buscar un nombre apropiado. Sería el nombre de hacienda. Y Machu Picchu, visto desde esta perspectiva, es además una hacienda muy distante de una hacienda española o una hacienda romana, por ejemplo, por el hecho de que más de la mitad de sus edificios no se relaciona ni con la producción económica, ni con usos placenteros residenciales, sino tienen que ver con la afirmación de carácter divino de su temporal ocupante, es decir, el Inca. Así pues, Machu Picchu era una hacienda real de la Panaca de Pachacútec, un lugar con una población de entre 300 y 1000 personas. Pero ¿cómo vivían? A la luz de las últimas investigaciones, así podría haber sido un día en la vida de esta hacienda real. En el sector bajo de Machu Picchu, llamado Jurin, el día comenzaba antes de que saliera el sol, con los pobladores preparando una primera merienda de frijoles cultivados en la parte baja de la ciudad, papas sancochadas y chuño. Si la fecha era importante, la plaza sagrada, compuesta por el templo de las 3 ventanas y el templo principal, comenzaba a ser preparada para la realización de ceremonias como el Capac Raimi o el Inti Raimi. En el sector alto de la ciudad, llamado Hanan, que congrega las edificaciones más importantes como la residencia del Inca, también el día comenzaba al amanecer.
Algunos arqueólogos piensan que frente a este bloque de granito, conocido como la roca sagrada, se realizaban pagos a la tierra. Otros sostienen que se trata de una representación de nevados sagrados. Desde muy temprano, sacerdotes y astrónomos dedicados al culto solar estaban atentos al reflejo del sol en los espejos del agua, calculando su desplazamiento y ubicación. Los astrónomos también hacían observaciones en el torreón, construido sobre una roca de granito de 3 metros de alto. Al igual que el Coricancha del Cusco, sus ventanas están alineadas con los solsticios. Como los incas adoraban a los 2 elementos que hacen posible la agricultura, el sol y el agua, aquí también se encuentra la primera fuente de agua de todo Machu Picchu. Luego de tomar sus primeros alimentos, los obreros subían hasta la cantera para continuar su duro trabajo de cortar los bloques de granito. En el Templo del Cóndor se hacían diversos rituales a esta ave sagrada, ya que según sus creencias, sus grandes alas eran las que movían las nubes para provocar la lluvia. A estas horas, los hornos ya estaban lo suficientemente calientes para fundir los metales con los que se hacían prendedores, tupus y otras obras de orfebrería con las que el Inca y sus sacerdotes adornaban sus atuendos. A medida que el día avanzaba, partían los chasquis llevando las órdenes del Inca o de las autoridades, mientras cargadores traían alimentos de Ollantaytambo, Pisac y Huiñayhuayna, ya que lo cultivado en la propia ciudad era insuficiente para cubrir las necesidades de sus pobladores. Los techos del establecimiento real eran de 2 y 4 aguas y estaban construidos con vigas de aliso y cubiertas de carrizo e ichu. Cuando pensamos en arquitectura inca, normalmente nuestra imaginación inmediatamente tiene como referente el trabajo de la piedra, ¿no? Pero ignoramos que los incas mayormente construyen con barro, ¿no? Los incas hacen adobes, por ejemplo, y solamente la piedra es para las arquitecturas públicas de alto nivel, para lo que llamamos arquitectura imperial. Entonces hay piedra, pero también hay barro en gran cantidad, en forma de adobe, pero también hay materiales en madera, en paja y otras fibras que sirven para hacer los techos, ¿no? Y los techos son cubiertos de ichu, de paja, y por lo tanto el propio material exige que tengan una pendiente muy fuerte para que el agua escurra y no se infiltre, y también para que los techos se mantengan rápidamente secos y el material no se degrade, ¿no? Porque implicaría cada tanto renovarlos y la humedad lo afecta. En las Guairanas, las tejedoras hacían los hilos para fabricar mantas y ropa. El término Guairana quiere decir sitio venteado, solo tiene 3 paredes, ¿no? Aquí podemos ingresar en un ambiente para que se vea de mejor manera cómo es el emplazamiento de un ambiente, una habitación inca, un muro muy bien elaborado. Muy claramente elaborado. Aquí está otro ambiente, un poco más pequeño. Destaca la presencia de una línea. Ahí. Todo alrededor del ambiente, que podría determinar que a partir de ese punto para arriba estaba
enlucido de arcilla de color, ¿no? Las terrazas tenían múltiples funciones. Los incas, al construir las terrazas, pensaron en todo eso. Es por eso que los rellenos de las terrazas están bajo esos principios, es decir, al fondo rocas un poco grandes, a medida que se van saliendo hacia la superficie, más pequeñas arenilla y el suelo agrícola. Es decir, funcionan casi como galerías filtrantes, es decir, si hay mucha lluvia, se va infiltrando el agua por todas estas capas y llega al basamento rocoso y de ahí sale por el basamento rocoso hacia el fondo del valle. Entonces esta es la zona de la residencia. Lo que hay que también observar es el sistema de la evacuación de aguas. Entonces, todo el agua que viene de la parte posterior es captada a través de este sistema. Aquí adelante tenemos otro colector de aguas y el sistema de drenaje que está en la parte baja, ¿no? Es decir, todo el agua que caía durante una lluvia era evacuada a través de este sistema de drenaje que está muy bien elaborado, ¿no? Gracias a este delicado trabajo de ingeniería, los incas se protegían de las lluvias. A la vez, el agua de los manantiales para beber y cocinar era distribuida a través de fuentes por todo Machu Picchu y las mujeres la recogían en aríbalos. Estamos ahora en el sector conocido como de las Tres Portadas, que es importante el sitio por la calidad de las mismas portadas, de doble jamba, que nos está designando un sector importante. Ingresamos a este espacio, como vemos, una cancha típicamente inca, pero más amplia de la que hemos visitado anteriormente. Lo que es en menor categoría es respecto a la calidad de los muros. Si vemos los muros, no son como el anterior, es decir, piedra con piedra, es decir, las juntas estrechas, y no tienen ya el mortero de barro. Pero el tipo del espacio nos está indicando una jerarquía, ¿no?, importante, pero por debajo de lo que es la casa del Inca. Al llegar la noche, las mujeres preparaban los alimentos y llevaban a los niños a la cama, hechas con pieles de alpaca y mantas tejidas. Finalmente, llegamos al gran desafío que Machu Picchu nos hace a todos nosotros. ¿Cuál es el misterio de su construcción? Machu Picchu se construyó con los materiales proporcionados por la propia montaña, modelados con instrumentos de piedra tomados de los alrededores. Bernabé Cobo, cronista español que fue testigo de la construcción de la Catedral del Cusco, escribió: los instrumentos que tenían para cortar la piedra eran guijarros negros y duros de los ríos, con que labraban machacando más que cortando. La principal herramienta de los incas para cortar y moldear la piedra era otra piedra, la hematita, llamada iguaya en quechua, con la cual golpeaban y cortaban los bloques de granito. Todos reconocemos la calidad, la magnificencia de los muros de piedra incas, ¿no? Pero ahí es curioso porque a veces nosotros tenemos el síndrome o la angustia sobre cuál es la tecnología de punta que resuelve las cosas, ¿no? Siempre que buscamos cómo desarrollarnos estamos preguntándonos, ¿y cuál es la tecnología de punta? Y a veces perdemos de vista las raíces que tenemos de riqueza tecnológica y cultural, ¿no?, en hacer las cosas de otra manera.
piedra dura que sirve de martillo, de elemento de desbaste. Y parece de lo más elemental, pero atrás de eso hay una organización del trabajo espectacular, una selección de las piedras, un conocimiento de la textura, de la lógica pétrea, ¿no?, del material, y finalmente una intensidad de trabajo espectacular, ¿no? Entonces tenemos que tener idea que atrás de esa lítica maravillosa no hay algo mágico, sino un enorme conocimiento de la materia. Los bloques más grandes eran trasladados en rampas, jalados por grupos de trabajadores con sogas de ichu o maguey e impulsados por palancas de madera. Para aminorar la fricción del suelo usaban polines de piedra o de madera. El modelado de las piedras se hacía de acuerdo a la forma del recinto que se planeaba construir. Los cortes más precisos y finos se usaban para los recintos más importantes. En estos casos el corte es tan exacto que no entra una aguja entre las piedras, algo que sorprende hasta hoy día. En otros casos, como los andenes, el corte era menos preciso y se usaba argamasa de barro mezclada con paja para ayudar a unir las piedras. Los bloques se trabajaban en dos momentos. Primero en la cantera, donde se hacía un primer corte, buscando crear superficies cóncavas y convexas que faciliten su adosamiento. Una vez en su lugar, se hacía un segundo corte, más fino y exacto, que le daba el acabado perfecto que perdura hasta hoy, casi 600 años después. ¿Por qué tan gran esfuerzo fue olvidado y permaneció oculto por más de 350 años? ¿Fueron los propios incas quienes lo abandonaron o los conquistadores españoles determinaron su suerte? Celebremos juntos este momento. Movistar, patrocinador oficial del centenario de Machu Picchu. Movistar, compartida la vida es más. Cuando estamos comunicados, crecer es simple. Telefónica, llevando desarrollo y progreso a más peruanos. Ciudad de Piedra llegó gracias al auspicio de Movistar. Compartida la vida es más. Tras la muerte de Pachacútec, la responsabilidad de mantener y terminar Machu Picchu recayó en su familia real. Panaca, que fue exterminada años después por su bisnieto Huáscar,
al entrar en guerra contra su medio hermano Atahualpa. Al quedar Machu Picchu desamparada, sus pobladores fueron abandonándola paulatinamente, hasta que en poco tiempo fue cubierta por la maleza. Otra hipótesis es que Manco Inca, hermano de Huáscar y Atahualpa, al rebelarse contra los españoles y replegarse en Vilcabamba, mandó despoblar la región que se encontraba entre Vitcos y el Cusco, zona que incluye a Machu Picchu. La tercera teoría es que Machu Picchu continuó siendo habitada hasta 1570, cuando los conquistadores dispusieron la concentración de los indígenas en reducciones. Por una razón o por otra, la gloria de Machu Picchu desapareció de la mirada del mundo por más de 3 siglos, pero no del recuerdo de quienes la construyeron. Yo me acuerdo haber visto a indios viejos mirar la ciudad del Cusco y dar un alarido grande, que se les convertía en lágrimas de tristeza, contemplando el presente y acordándose del pasado. Con su ciencia y su perseverancia, los incas ganaron el desafío de la montaña. Con su fortaleza y solidez, Machu Picchu se impuso al desafío del tiempo. Así como los incas supieron integrar eficazmente la hacienda real del emperador a su entorno natural en una relación de perfecta armonía, así nos toca a nosotros, peruanos de hoy, integrarla a los circuitos turísticos del mundo sin que ello la afecte ni la desvirtúe. Un desafío que no es fácil, pero que resulta indispensable para la preservación de este patrimonio cultural que los incas supieron concebir y entregarle a toda la humanidad.